Buenos días en la Pasión del Señor. Saludos desde Valladolid, en este viernes de una Semana Santa que estamos viviendo en casa. Una capital vallisoletana confinada, silente, sin sonidos en las calles por el bullicio de las procesiones, ni de las bandas de música, tan siquiera del olor a incienso y a cera, ni a flores, ni a palmas en esta primera luna de primavera. Bienvenidos a este viernes de la Cruz especial, donde se entremezclan muchos sentimientos espirituales y cofrades, en una semana donde las procesiones se han vivido en lo más hondo del corazón, en lo más profundo del arraigo, de la fe y de la devoción transmitida de generación en generación, y que este año más si cabe se está practicando el verdadero sentido de la Semana Santa, donde la penitencia y los desfiles de las hermandades se han vivido con el recuerdo a través de las redes sociales y de los medios de comunicación. Hoy ha amanecido la ciudad muda, aún pendiente de la muerte de Cristo, sin el eco de los cascos de los caballos de los hermanos de la cofradía de las 7 palabras, que a primera hora debieran haber recogido el pergamino con el soneto anunciador de manos del arzobispo y cardenal de la diócesis, don Ricardo Blázquez, junto con su obispo auxiliar, don Luis Argüello, para convocar a naturales y forasteros a la Plaza Mayor, para recordar así las últimas palabras de Cristo en la cruz. Pero hoy sí hay palabras. La Plaza Mayor reza sola. Nadie convocó este año. Hay que quedarse en casa. Ahora se trata de echar la vista atrás y ver a Cristo entre los ladrones, presidiendo la acera de San Francisco, y un predicador catequizando también con los otros 6 conjuntos escultóricos que allí debieran estar expuestos. Así, con la venia del Santísimo Cristo de las Mercedes, titular de la Cofradía de las 7 Palabras, que preside este acto en nuestros corazones, y en nombre de esta insigne hermandad de la ciudad de Valladolid, les hago saber que a 10 días andados del mes de abril, hoy, la proclama del Sermón de las 7 Palabras que se instituyese en esta capital en 1932, también será una realidad en el año de nuestro Señor de 2020, tiempo en que España habita en un estado de alarma como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Aun con todo, este año también lo anuncia el pregonero a caballo de las 7 Palabras, Álvaro Jimeno. Oíd, oíd, pueblos dormidos. 7 palabras presas en el viento. 7 corceles del dolor huidos. Oíd la voz humana, casi aliento de los labios más altos, desprendidos de tanta sed y tanto rendimiento. Oíd, oíd, pueblos dormidos. 7 palabras presas en el viento. Aprestad a su luz nuestros oídos. Con licencia del excelentísimo y reverendísimo prelado, hago saber que al mediodía de hoy, viernes de la Cruz, expondrá las 7 palabras que Cristo nuestro bien dijo desde la cruz el reverendísimo señor don José Manuel Sánchez Caro, sacerdote de la diócesis de Ávila. Monseñor José Manuel Sánchez Caro proclamará a continuación el Sermón de las 7 Palabras. Este sacerdote y exrector de las Universidades Católica de Ávila y Pontificia de Salamanca nació en Ávila el 6 de junio de 1640. Realizó sus estudios teológicos y bíblicos en Ávila, Salamanca, Roma,
Múnich y Jerusalén, ciudad, por ejemplo, donde fue director del Instituto Español Bíblico y Arqueológico Casa de Santiago hace pocas fechas, entre los años 2011 y 2015. Es sacerdote de la diócesis de Ávila desde 1963 y precisamente desde la capilla del convento de la Congregación Teresiana de la ciudad amurallada, Monseñor hará este Viernes Santo la proclama de las 7 palabras que Cristo pronunció desde la cruz, con el recuerdo y el evocador discurrir de los 7 conjuntos escultóricos de esta hermandad vallisoletana. Del Evangelio según San Juan. Tomaron a Jesús y cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, y en medio Jesús. Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús, el Nazareno, el Rey de los judíos. Mis queridos hermanos y hermanas, con esta solemne sencillez, el evangelista Juan describe el marco a la vez trágico e imponente en el que Jesús Nazareno, cumpliendo la voluntad de Dios, su Padre, entrega la vida por los hombres y mujeres todos del mundo. De entonces, de hoy, de todos los tiempos. Y mientras por nosotros entrega la vida desde la cruz convertida en púlpito y cátedra, nos entrega sus últimas palabras, breves, escuetas, telegráficas, pero cargadas de sentido, llenas de significado, como dichas para el momento y la situación concreta que estamos viviendo, sumidos en la angustia y el miedo, en que casi por sorpresa la pandemia del coronavirus nos tiene a todos presos. Del Montecillo Calvario a las afueras de Jerusalén, lugar de ajustamiento y ajusticiamiento de reos indeseables, deberíamos pasar ahora a la Plaza Mayor de la ciudad de Valladolid, con las autoridades en su lugar de preferencia, la gente interesada y curiosa en las sillas de ese salón urbano incomparable, el paso que representa la 7ª palabra, portado solemnemente por la cofradía de las 7 palabras desde la cercana iglesia de Santiago, presidiendo el tradicional sermón, mientras el nuevo predicador del año se esfuerza en glosar pobremente las palabras potentes, llenas de significado, de quien está muriendo en la cruz. Pero hoy, Viernes Santo del año 2020, no hay procesión de cofrades, no hay paso de la 7ª palabra, no hay autoridades civiles, militares ni religiosas. No hay cofradía, ni siquiera hay Plaza Mayor de Valladolid. Nos quedan solo las palabras, las 7 palabras, las 7 últimas palabras de quien es palabra de Dios hecha carne, pronunciadas desde una terrible cruz, mientras se llega a la muerte, como testamento de vida para quien con los oídos del corazón quiera escucharlas. Y yo ahora, ante vosotros, mis invisibles y cercanos oyentes, me dispongo a glosarlas con miedo y temblor, con humildad y respeto, intentando que mi pobre palabra sirva solo
para resaltar las palabras suyas que aquí nos han congregado. Las 7 palabras que de nuevo volvemos a escuchar atentos de labios de Jesús en la cruz. Del Evangelio según San Lucas. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La crucifixión de Jesús no tenía nada de especial y excepcional en aquel mundo de Judea y Jerusalén del siglo I. Los romanos usaban de este suplicio verdaderamente terrible para aquellos reos condenados por crímenes especialmente graves y sobre todo para aquellos que se levantaban en rebeldía contra el orden romano. En el caso de Jesús, la acusación de las autoridades judías es claramente religiosa y política. La gente le considera Mesías y él no lo niega, lo que quiere decir, en el lenguaje de la época, tanto como proclamarse rey de los judíos, es decir, independiente de la autoridad romana, enemigo del César, como le decían. Y esto podía traer consecuencias graves, como dictaba la experiencia. Probablemente pensaron las autoridades judías que quitándolo de en medio se evitaban todos esos problemas y, en último término, hacían un bien al pueblo. Pilato, tras una rápida indagación, no llegó nunca a dar crédito a las acusaciones, pero temía una revuelta del pueblo, azuzado por sus autoridades religiosas. Y al fin y al cabo, un judío más o menos, ¿qué era para un gobernador romano? Si condenarlo calmaba a la gente y evitaba alteraciones del orden público, todos salían ganando. Cuando Jesús desde la cruz perdona a quienes le están crucificando, perdona por supuesto a los ejecutores del suplicio, perdona también a las autoridades romanas que lo ordenaron, perdona a los responsables judíos que lo urdieron, y no solo suplica a su Padre el perdón de todos ellos, sino que además, con inmensa grandeza de ánimo, los disculpa. No saben lo que hacen. Y uno mira hoy a nuestra gente peleando por la vida y oímos las críticas de lo que no se hace bien y escuchamos el grito de quien se siente ahogado en casa sin salir ya desde hace tantos días. Y vemos, por otra parte, con ojos admirados, el esfuerzo de otros muchos por intentar que se mantenga el hilo de la vida, y descubrimos a los que se aprovechan, siempre los hay, de esta situación para su beneficio, y a los que se juegan la vida por el beneficio de los demás. Y nos sale del alma las gracias más profundas a los que luchan y trabajan para la vida, y a la vez uno está tentado, ¿cómo no?, de condenar a aquellos que, según nos parece, solo sus intereses personales buscan. Pero ahora es el tiempo de la paciencia y del perdón. Resuena como en un susurro la palabra de Jesús en la cruz: perdónalos, no saben lo que hacen. Y aquellas palabras de Jesús desde la cruz me suenan hoy en mi corazón de esta manera: ánimo a los que trabajáis por la vida, y perdona, Señor, a los que nos hacen daño, quizá pensando que es lo mejor para nosotros. Del Evangelio según San Lucas. Uno de los malhechores crucificado lo insultaba diciendo: ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió: En verdad te digo,
hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya lo había advertido el mismo Jesús en aquella memorable tertulia tras la última cena con sus discípulos. Os digo que es necesario que se cumpla en mí lo que está escrito. Fue condenado entre malhechores. No extrañan los insultos e improperios dirigidos a Jesús por la poca gente que siempre se convoca a disfrutar de las desgracias ajenas. Tampoco los insultos de los representantes de unas autoridades judías que ahora podían descansar tranquilas. Mucho menos los insultos de los soldados para quienes aquello formaba la parte desagradable de su trabajo ordinario, por quienes eran crucificados con él. Todo nos parece natural y comprensible. Un hecho, sin embargo, todavía a 20 siglos de distancia me asombra. Uno de sus compañeros de infortunio en la cruz descubre en el Galileo algo singular que le remueve el corazón. Siempre me pregunté qué habría sido. Su proclama de perdón, el paciente soportar la inacabable ristra de brutalidades contra ellos ejercidas, el porte humano de aquel cuerpo sangriento y desgarrado por los azotes. El caso es que aquel malhechor ajusticiado saca de su pecho un grito de confianza última, sostenido por una fe inexplicable que le llena el corazón. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Quizá le había oído predicar aquello del reino como una semilla de mostaza, o como un poquito de levadura, o como un padre que acoge al hijo díscolo mientras tranquiliza y pide comprensión al de la casa. La respuesta de Jesús es también sorprendente. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Paraíso. Una bella palabra que inventaron los persas para designar sus fincas particulares con flores y árboles y frutas y sombra y el sonido del agua viva en la acequia, desafiando el entorno áspero y desértico del paisaje habitual. Una bella palabra que forma parte de nuestros sueños y de los sueños que nos ofrecen las agencias turísticas en sus prospectos de propaganda. Una bella palabra, y esto es lo más importante, que nos recuerda los comienzos felices del hombre originario, de Adán y Eva, tal como lo cuenta el primer libro de la Biblia. Y de repente, la cruz de Cristo se transforma en el árbol de la vida del paraíso. Pero, ¿cómo sueñan de extrañas estas palabras, y especialmente la palabra paraíso en nuestros días? La pandemia ha convertido nuestros pueblos llenos de vida en caserones solitarios, solo visitados por los pájaros. Nuestras ciudades grandes y pequeñas, antes ruidosas y llenas de vida noche y día, son ahora pura soledad edificada, con la mala y la única compañía del inquietante silencio que nos sabe a desesperanza y nos anuncia muerte cada hora. ¿Cómo interpretar hoy la promesa de Jesús al otro crucificado que con él se cruzó en la hora de la muerte? El árbol de la cruz es promesa de vida y paraíso a todos ofrecido. Pero no solo al final de la vida y tras la muerte. El árbol de la cruz, transformado en árbol de vida, es invitación a todos para comenzar hoy ya a construir el paraíso futuro. Todos, pero especialmente los cristianos, somos invitados a hacer visibles los rasgos específicos del reino de Dios que Jesús nos enseñó.
el perdón, la reconciliación, la acogida generosa, la construcción de metas comunes a pesar de pensamientos divergentes, la construcción de una convivencia humana más honda y verdadera. ¿Cómo hacer visible una pizca de paraíso en nuestra humanidad asediada por el coronavirus? Tal es el desafío a que nos llama Jesús desde la cruz. Descubrir ya presentes algunas briznas del paraíso que ahora vemos tan lejos y animarlas. Los sanitarios luchando con ánimo contra el cansancio por la vida de sus pacientes, que son personas. Las fuerzas del orden haciendo posible una convivencia pacífica en momento difícil. El vecino más joven ayudando al mayor a hacer la compra y a tirar la basura, el panadero calentando el horno, el ganadero trayendo la leche del niño y del desayuno, el huertero trabajando frutas y hortalizas, el hombre del camión acercándome lo necesario mientras rumia sus pensamientos por carreteras solitarias. Todos contribuimos en medio de la tragedia a hacer un poco más cercano el paraíso. Y quiero escuchar desde la cruz de Cristo, ahora victoriosa, la misma promesa hecha al ladrón que confió en Jesús. Hoy, en ese hoy que acoge la vida de la humanidad entera, hoy estarás conmigo en el paraíso que ahora comenzáis a construir. Del Evangelio según San Juan. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Al escuchar estas palabras de Jesús, nuestro entender ordinario y práctico nos conduce a probar cuanto a nuestro parecer Él acaba de decir. ¿Qué hijo no confiaría en un trance semejante a su madre, ahora viuda y sola, a los cuidados del amigo fiel y cercano? Y sin embargo, son palabras llenas de misterio y sugerencias. Lo primero que nos asombra es que María esté allí, cercana a la cruz, hasta el punto de poder escuchar las palabras de su hijo. Dispersos estaban y con miedo los valerosos discípulos del Maestro. Sin embargo, una madre tiene siempre valor inagotable cuando se trata de estar cerca de un hijo que se le muere. Pero hay más. Lo lógico y natural, a nuestro parecer siempre lógico, era un ruego y mandato al amigo supuestamente fuerte: acoge a mi madre y cuídala. Y sin embargo, todo es aquí diferente. Desde la cruz, con palabras ya perennes y eficaces para siempre, Jesús, el hombre por excelencia, mostrado poco antes sin saberlo a la humanidad por el práctico y escéptico gobernador y prefecto Pilato, se dirige a la mujer por excelencia. No le llama por su nombre, ni siquiera utiliza el dulce nombre de madre. Quien allí está al pie de la cruz es la mujer, como estuvo antaño, según las viejas crónicas, Eva junto al árbol de la vida. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Todo está aquí cambiado. La fuerte es María, la mujer. Quien necesita apoyo y regazo es el discípulo que la acompaña, representación ya para siempre de toda la comunidad cristiana, de la Iglesia entera.
y la que aparentemente necesitaba apoyo, se convierte ahora por la palabra de su Hijo en auxilio de los cristianos, refugio de los pecadores, madre de la Iglesia para siempre. Y a mí se me venía al corazón una escena de hace pocos días, justo el día de la Anunciación a María, cuando en soledad dramática acompañaba a la esposa y a sus 2 hijos a la puerta del cementerio para dar tierra cristiana al marido y padre. Acababa de fallecer víctima del coronavirus, sin tocar la mano cálida de la esposa, sin el beso último de los hijos. Y estaba allí, en ese féretro igual a todos los féretros, ocultando la cara amada que ya solo podía vislumbrar el corazón. ¿Cuántos mueren estos días sin la cercanía de los suyos? Cuánto dolor de esposa, de hijos, de buenos amigos, cuando la muerte del marido, del padre, del amigo, se convierte en una fría notificación y, en el mejor de los casos, en un responso piadoso y rápido a las puertas del cementerio, silencioso como nunca, mientras se camina a la tumba familiar o se reciben las cenizas de quien fue querido. Dejemos que hoy resuene en nuestro pecho la palabra de Cristo en la cruz. Ahí tienes a tu madre. En momentos tan duros y difíciles, ella, María, mujer, la madre de la Iglesia, es la caricia cariñosa y consoladora que Dios nos ha dejado. Del Evangelio según San Mateo. Desde la hora 6ª hasta la hora 9 vinieron tinieblas sobre toda la tierra. A la hora 9 Jesús gritó con voz potente: Elí, Elí, lama sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pocas palabras de Jesús en la cruz, tan dramáticas como esta desgarradora queja justo antes de expirar, y pocas suenan tan realistas y tan crudas como esta en el momento que nos toca vivir. Por eso, nada tiene de extraño que desde el principio se intentasen explicar estas palabras con teologías complicadas. Es el Jesús humano el que grita mientras permanece sereno el Hijo de Dios, se decía. Es Jesús asumiendo el grito de los hombres en general, pero sin que le afecte personalmente. Incluso algunos quisieron eliminar esta página del Evangelio, página indigna de la gloria y serenidad de todo un Hijo de Dios, página que ningún filósofo estoico del tiempo se hubiera dignado firmar. Y sin embargo, tiene esta página algo especial y notable. Contiene una de las pocas frases que los evangelistas han transmitido y transcrito de una tradición que quiso conservar la palabra de Jesús en su propia lengua. El evangelista más antiguo, Marcos, nos la ha conservado en arameo, la lengua coloquial de Jesús. Oigámosla como él la pronunció. Eloi, Eloi, lama sabactani. Y uno siente particular emoción cuando en nuestros oídos del siglo XXI resuenan las mismas materiales palabras del Maestro que nos traen la queja tan humana del hombre solo ante la muerte. Porque la muerte es un asunto personal en el que nadie verdaderamente nos puede acompañar. Todos y cada uno morimos solos, siempre, aunque estemos acompañados por aquellos que nos quieren bien. Morimos particularmente solos cuando ni nacer nos dejan.
Morimos solos cuando nos hacemos viejos y débiles y ya estorbamos, porque solo damos trabajo, ocasionamos gastos y somos una molestia en casa, en el hospital, en la residencia de ancianos, en la sociedad. Pero morimos más solos aún cuando en una epidemia como la presente no podemos siquiera mirar la cara de quien fue parte de nuestra vida, ni sentir la mano cuyo calor conocemos tan bien, ni oír la palabra de ánimo del nieto que prolonga mi vida, ni escuchar el rezo del Padre Nuestro tan querido, torpemente acompañado por última vez. Y uno está tentado a pedir prestada la queja de Jesús en la cruz. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y sin embargo, hay algo más en esta palabra de Jesús tan amarga y angustiada. En realidad esa queja no es otra cosa que el comienzo de un salmo bíblico. Conocemos la vieja costumbre de los escritores judíos de indicar solo el comienzo de una oración, de un verso, una sentencia, dando a entender con ello el texto entero. Jesús, como buen rabí, conocía los salmos de memoria. Seguramente iba recitando de manera trabajosa las palabras del Salmo 21, casi pura descripción de su pasión antes de los hechos. Dios mío, de día te grito y no respondes. De noche no me haces caso. En ti confiaban nuestros padres, pero yo soy un gusano, no un hombre. Vergüenza de la gente, desprecio del pueblo. Estoy como agua derramada. Tengo los huesos descoyuntados, me taladran las manos y los pies. Puedo contar mis huesos. Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. Al llegar a este punto, el salmo cambia de rumbo y la leve plegaria musitada del crucificado se transforma ahora en un susurro de esperanza. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme, tú que no has escondido el rostro al pobre cuando pidió auxilio, lo escuchaste. Y el grito primero de angustia se transforma ahora en plegaria confiada, en certeza de la ayuda de Dios, que sigue siendo Padre de todos, que nos libra de una muerte sin sentido, que nos salva de las fauces del león de la desesperación, que no siente ni desprecio ni repugnancia hacia el enfrentado con la muerte, que jamás esconde su rostro, aunque a veces nos lo parezca, que escucha siempre al que pide auxilio. Y así, el Jesús ensangrentado, colgado de la cruz, comparte con nosotros la soledad de la muerte y a la vez nos invita a compartir con Él algo bellamente profundo y esperanzador, que la muerte, un trance biológicamente inevitable y necesario, aunque ocasione el dolor de la ruptura, es también el primer paso hacia una vida nueva, hacia el encuentro con Dios Padre, donde, como dice este salmo en su último verso, me hará vivir para Él, mi descendencia lo servirá, hablarán del Señor a las generaciones futuras. Del Evangelio según San Juan. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliese la Escritura, dijo: «Tengo sed». Había allí un jarro de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. La escena que ahora podemos recrear tras la palabra de Jesús está perfectamente documentada en textos antiguos. La sed de Jesús, como la de cualquier reo sometido al brutal tratamiento al que le habían sometido a él,
es perfectamente comprensible, natural y lógica. Sobre todo después de haber aguantado el castigo de los látigos, la penosa caminata con la cruz a cuestas y la pérdida de sangre que conllevaba la crucifixión. Por otra parte, el soldado romano llevaba siempre consigo una bebida barata y muy útil. La llamaban posca y era una mezcla de agua y vinagre o vino agrio con algunas hierbas aromáticas. Seguramente, también al pie de la cruz, los soldados tenían su cantarillo o cantimplora de barro con la inevitable posca. «Tengo sed», dijo Jesús desde la cruz, y un soldado, quién sabe si por compasión, metió una esponja hecha quizá de trapos en el cantarillo y le ofreció la bebida legionaria por excelencia, la posca. Pero Juan, el evangelista, transforma estos hechos ordinarios en profunda enseñanza del misterio de la crucifixión y muerte de Jesucristo. Jesús quiere cumplir la voluntad de su Padre hasta el final, hasta el último detalle de la Escritura. Y entonces recuerda un salmo tantas veces por él recitado, una de las más emotivas súplicas dirigidas a Dios por el hombre angustiado. Dios mío, sálvame, que me llega el agua al cuello, me estoy hundiendo en un cieno profundo y no puedo hacer pie. Espero compasión y no la hay. En mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre. Y aquí se esconde el profundo misterio. El maestro que promete a la samaritana un agua viva que arrastra el corazón hasta la vida eterna, el que le habla de un agua que quitará la sed para siempre, el que nos invita a dar un vaso de agua al sediento, porque es lo mismo que dárselo a él, el que transformó 6 tinajas de agua en valioso vino, el que a voz en grito anunciaba junto al templo de Jerusalén en un solemnísimo día de fiesta: el que tenga sed, venga a mí y beba, y de sus entrañas manarán ríos de agua viva. El mismo Jesús, ahora a punto de expirar, desde lo alto de la cruz solo dice: tengo sed. Y uno vuelve la mirada a nuestro pequeño mundo y a su dramática situación en este instante. Jesús se hace presente en la sed de todo hombre y mujer de la tierra, pero de modo especial en la sed del enfermo contagiado de coronavirus, que acompaña de tos y de asfixia, agravada aún más por la ansiedad de la suerte incierta, el miedo inevitable a la muerte, el desamparo y la impotencia en un entorno extraño, y la pena profunda de no encontrar entre todos una cara conocida, una mano cercana y familiar. Y el que tiene sed en la cruz, me parece ahora susurrar al sediento en la enfermedad una palabra de aliento y una promesa de vida. Yo también tuve sed y comparto la tuya, pero también prometí un agua viva que salta hacia la vida, y en mutua cercanía mantengo la promesa. Del Evangelio según San Juan. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: «Está cumplido», e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. La sobria descripción que hace el evangelista de la muerte de Jesús, en una primera mirada, nos muestra al testigo ocular directo que describe la muerte del Maestro querido con palabras que pueden servir para cualquier ser humano. Jesús prueba el vinagre, la bebida de los soldados. Enseguida musita: todo está cumplido, nada me queda por hacer. Inclina luego la cabeza, gesto inequívoco de la muerte, y expira, exhala su último aliento. Todo se ha terminado. Así lo pensaban aquellos soldados que hicieron obligadamente de verdugos. Así lo pensaban y estaban seguros
quienes acompañaban al crucificado: María, el discípulo al que tanto quería, las mujeres más valerosas que los mismos discípulos. De ellos recibían seguramente notificación las autoridades romanas, es decir, el gobernador y juez Pilato, y las autoridades judías, esto es, quienes habían instigado el proceso. Todo se ha terminado. Pero a estas alturas ya sabemos que el evangelista Juan es un escritor inteligente y profundo, a más de recibir la colaboración del Espíritu Santo. Y la sobria descripción se convierte en mensaje directo para el cristiano que lee y escucha sus palabras, abierto al mismo Espíritu que las hizo nacer. Jesús dijo: está cumplido. Pero el evangelista Juan sabe que el mismo verbo griego significa también: todo lo que me ordenó Dios mi Padre, lo he cumplido a la perfección. He anunciado la buena noticia, el evangelio del reino de Dios. Lo he confirmado con obras y palabras. He vivido entre los hombres haciendo el bien. Les he descubierto que Dios es Padre con brazos abiertos, que espera siempre al Hijo pródigo, que los criterios de Dios son algo diferentes de aquellos que usan los hombres y que las palabras más serias no son placer, dinero y poder, sino entrega, misericordia y servicio. He cumplido en obediencia el proyecto de Dios mi Padre. He entregado mi vida a la muerte para transformar todas las muertes en oportunidad de vida para siempre. Sí, todo está cumplido. Y luego entregó el Espíritu, es decir, nos dejó su espíritu, su estilo de vida, su modo de amar al otro, su preferencia por el pobre, por el enfermo, por el poco importante. Así entendida, la palabra de Jesús, todo está cumplido, deja de ser un resignado, todo se acabó, y se convierte en valoración nueva de la vida que nos traemos entre manos. Me gustaría entregar hoy esta palabra al enfermo de nuestra epidemia, quizá con el ánimo caído, para ayudarle a salir de un todo está perdido a un voy a colaborar con ánimo, para que la enfermedad y el encierro cobren nuevo sentido. Me gustaría ofrecérsela al médico, a la enfermera, al técnico de laboratorio, a los trabajadores de la limpieza y la cocina, al auxiliar y al vigilante, al taxista, al policía, al militar, que colabora con su buen hacer a combatir la enfermedad. Me gustaría ofrecérsela sobre todo al final de su jornada, cuando se sienten cansados y a veces frustrados porque no ven el final de la pandemia y están tentados a rendirse ante un derrotismo. Todo está perdido. Nada efectivamente podemos hacer ante la enfermedad y la muerte. Se la ofrezco también al pequeño empresario que teme la ruina de todo su esfuerzo y al trabajador que ve con pesimismo la amenaza del paro largo. En fin, me gustaría recordársela a todos desde los labios de Jesús, con su significado más real. Todo lo que yo podía y debía hacer está hecho. Todo lo necesario para conservar y animar la vida lo he hecho con mi leal saber y con el corazón, con la cabeza, con las manos, con los pies. Y quizá añadir después, mirando al crucificado, una leve súplica. Ahora envía tu espíritu de vida. Quisiera poner la palabra de Jesús desde la cruz en los labios del político, del coordinador de los medios necesarios, del dirigente que se sienta casi agobiado ante las decisiones que ha de tomar, del responsable al que todos miran, para que elimine de su mente la sensación del fracaso, del todo se acabó, del cuanto puedo hacer es inútil. Quisiera que la pronunciase en el sentido positivo que le da Jesús en la cruz.
Sí, ciertamente, es una breve palabra, está cumplido, pero dicha por Jesucristo en la cruz, dicha por nosotros en medio de la lucha de cada día por la salud y por la vida, es palabra que reconforta y nos comunica el espíritu de vida, el espíritu y la fuerza de seguir sin desmayo en la brecha. Del Evangelio según San Lucas. Era ya como la hora sexta, y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra. Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Esta última palabra de Jesús, como otras antes, era sencilla plegaria popular de rabinos y maestros judíos y de mucha gente piadosa. Forma parte de un salmo bíblico bien conocido que los rabinos recomendaban como oración de la tarde. Hoy también la Iglesia nos lo hace recitar en la oración litúrgica llamada completas, cuando acabamos el día y nos retiramos a descansar. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Comenta un especialista: al atardecer el hombre se pone en manos de Dios y también al atardecer de la vida, que es la muerte. Jesús había recitado con frecuencia esta plegaria como lo hace el monje hoy, o el sacerdote o el cristiano, a quien gusta desgranar los versos del Salmo al concluir la jornada. Es el evangelista Lucas, especialmente sensible al sufrimiento humano, quien la ha elegido como última palabra de Jesús ante la muerte. Y el pueblo cristiano, al poner orden a la colección de las 7 últimas palabras del Maestro, quiso escoger como colofón de la pasión y de la vida de Jesús esta palabra con la que pone confiadamente en manos de Dios su Padre a la hora de cumplir plenamente la voluntad de quien lo ha enviado a los hombres. A las manos de Dios confía su espíritu, su aliento último de vida, y a su vez, en las manos de Dios Padre, entrega su Espíritu, el Espíritu Santo, que da fuerza y vida. Es una palabra especialmente acogida por los cristianos de siempre, pero particularmente significativa para los cristianos de hoy, de ahora, en esta circunstancia concreta. Somos herederos del Espíritu de Jesús, que es espíritu de fortaleza y confianza. Y brota ahora la pregunta que a todos interpela: ¿qué espíritu podemos entregar nosotros, los cristianos, en estos momentos en que todos nos sentimos agobiados por la pandemia del virus? ¿Cómo infundir confianza en Dios a la vez que ánimo para combatir la enfermedad? ¿Cómo contagiar el espíritu de vida, de fuerza, de aliento, de ánimo, de competencia a todos y a cada uno en su circunstancia? Y nosotros mismos seremos capaces de entregar nuestro trabajo y nuestra vida poniéndola confiadamente en manos de Dios, nuestro Padre. Aquí las preguntas son sugerencias de una tarea que la Iglesia no puede excusar. No puede excusarla porque tengamos cerrados los templos y no podamos físicamente reunirnos para celebrar juntos los misterios salvadores de la Semana Santa. Es una invitación a todos los cristianos para buscar formas y fórmulas de hacerse presente en su entorno, entregando amor, ofreciendo ayuda, generando confianza. Todo ello nos viene del Señor crucificado en su última palabra, una palabra de confianza en Dios, que se hace más verdadera cuando somos capaces de generar esperanza humana.
Del Evangelio según San Lucas. Toda la muchedumbre que había concurrido a este espectáculo se volvía dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se mantenían a distancia, viendo todo esto. Un espectáculo, dice el evangelista San Lucas. A eso quedó reducido para muchos el drama del Calvario que cambiaría el mundo. Pero también estaban los que conocían y querían a Jesús. Miraban y contemplaban con ojos incrédulos y corazón dolorido cuanto acababa de ocurrir. Y entre ellos estábamos ya nosotros. De ellos recibimos la noticia de la crucifixión de Jesús. Ellos recogieron para nosotros, con cariño de amigo, casi de madre, los detalles del ajusticiamiento y la muerte del querido Maestro. Y sus palabras últimas, que después escribieron los evangelistas. Y ahora nosotros las contamos a los demás. También en estas circunstancias difíciles, cuando la pandemia nos impide proclamarlas con toda solemnidad en la Plaza Mayor de Valladolid. Ahora, como si estuviéramos allí, me toca a mí entregaros el tesoro inmenso de las 7 últimas palabras de Jesús en la cruz. Permitidme subrayar esto último, en la cruz, porque dentro de 3 días, en la mañana del domingo de resurrección, el que es única y decisiva palabra de Dios hecha carne nuestra, se nos va a hacer presente como vencedor de la muerte para siempre, sembrando en el corazón humano la semilla de la esperanza de vida sin término. Y esta sí es su definitiva palabra, su última, gozosa y esperanzadora palabra. Así, terminado el acto del sermón de las 7 palabras de Valladolid, más emotivo que nunca ante la actual pandemia que nos ha hecho estar muy atentos a las palabras de Monseñor Sánchez Caro desde nuestros hogares, a través de las redes sociales, de la radio o de la televisión, el cardenal arzobispo de la diócesis, el también abulense don Ricardo Blázquez, va a proceder a continuación a impartir la bendición en esta convocatoria especial. Hemos escuchado el sermón de las 7 palabras, pronunciado por el sacerdote abulense José Manuel Sánchez Caro. A él le agradezco su preciosa colaboración y también a la cofradía de las 7 palabras. Este año, por la epidemia que estamos padeciendo, no ha podido ser pronunciado en el marco incomparable de la Plaza Mayor de Valladolid. Las palabras pronunciadas por Jesús han sido recogidas por los evangelistas y nos las han transmitido de generación en generación como palabras de orientación para vivir, para sufrir, para esperar y para morir. Qué duda cabe que estas palabras tienen este año una resonancia particular, precisamente por el peligro que estamos comunitariamente padeciendo todos, también por la esperanza en las pruebas, también poniendo en comunicación nuestra esperanza con los familiares que han perdido a un ser querido. Por todos estos motivos, tienen sin duda las palabras que hemos escuchado nuevamente del Evangelio una resonancia particular. Yo deseo que todos las acojamos en nuestro corazón y en nuestra vida como palabras de exhortación, de ejemplo, de fuerza, también de esperanza en medio de nuestros sufrimientos. En el nombre del Señor os doy ahora su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Continuad bien la celebración de la Semana Santa en la medida
que este año podemos hacerlo, con la modalidad que se nos permite, teniendo en cuenta la situación particularísima que atravesamos. Termina así el sermón de las 7 palabras de 2020 de Valladolid, donde la palabra ha sido más protagonista que nunca, como testamento de vida para quien con los oídos del corazón quiera escucharlas, tal y como ha dicho Monseñor Sánchez Caro. Concluye una predicación con la mirada puesta en nuestra gente, peleando por la vida, con el agradecimiento de muchos por salvar vidas, por intentar hacer posible que se mantenga vivo el hilo de la vida. Pero ahora es tiempo de paciencia y de perdón. El árbol de la cruz, transformado en árbol de la vida, es invitación a todos para comenzar hoy a construir el paraíso futuro, según ha indicado el predicador de este año, mirando a la cruz del Santísimo Cristo de las Mercedes de esta cofradía de las 7 palabras. Es ya hora sexta desde Valladolid. Buen Viernes de la Cruz y feliz Pascua de Resurrección para todos ustedes. Buenas tardes.